una nueva línea de pensamientos, como le dije hace un rato, que la he titulado Mente Sana. Hemos titulado Mente Sana, ¿verdad? Una de las cosas que yo creo que todos tenemos que tener en consideración es la importancia de cómo utilizamos uno de los órganos, yo diría, más importantes que tiene el ser humano y lo que lo hace diferente, que es el cerebro, y dentro del cerebro todas las dinámicas que se pueden estar dando. No voy a dar una clase de biología para nada, pero sí el poder evaluar algunos aspectos a nivel de la palabra del Señor y a nivel espiritual de lo que es específicamente este aspecto de la mente y vivirlo de una manera correcta. Mientras meditaba en el hecho, me preguntaba si hubiera una diferencia entre varias cosas relacionadas con la mente, como por ejemplo el cerebro siendo el órgano biológico, ese órgano biológico que controla las funciones del cuerpo, tanto voluntarias como involuntarias, eso que yo creo que nos hace diferente definitivamente como creación de Dios, especialmente en este aspecto de la toma de decisiones. Me ponía a pensar en lo que tendría que ser la mente, y hablo de esto porque más adelante vamos a ver algunas cosas que involucran esto en específico, y me ponía a pensar en la mente siendo quizás un concepto más amplio, ¿verdad? Y algo inmaterial, algo que no es tangible a menos que veamos el resultado de eso que nosotros le podemos llamar mente. Mente refiriéndonos a la capacidad de pensar, de percibir, de imaginar, de recordar, de tomar decisiones. Me ponía a pensar, valga la redundancia, en el aspecto del pensamiento. El pensamiento como un proceso mental específico de razonar, de reflexionar, de planear, de imaginar, para resolver problemas. Y también lo que es el aspecto de las emociones. Las emociones como respuestas fisiológicas, estímulos internos, estímulos externos. Ejemplos, la alegría, la tristeza. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar muchas veces por eso que sentimos? Todo eso, a medida que vaya pasando la semana y los mensajes, vamos a involucrar muchos aspectos de esto, porque eso mencionado definitivamente, nosotros yendo a lo racional, como vamos a ver dentro de un rato, con dos versos que es lo que me voy a centrar en el día de hoy, debemos estar conscientes porque deben de vivir en sanidad. Deben de vivir y debemos de vivir de la manera correcta. Mira lo que dice el libro de Romanos, porque es lo que voy a utilizar en el día de hoy, mirando 2, 3 palabras dentro de estos versos para desarrollar los pensamientos y el estudio que traeremos en esta noche. Romanos, el capítulo 12, el verso 1 y 2, versos muy conocidos. Cuando tú miras el título de la Biblia, dice deberes cristianos. Era el apóstol Pablo está enseñando. Y cuando nosotros nos fijamos a nivel quizás histórico, ¿verdad? Cuando está escrito este momento, el capítulo 1 al capítulo 11 explica, el apóstol Pablo, el escritor, explica la doctrina del evangelio. Habla de la gracia, habla de la justificación mediante la fe, habla de la misericordia de Dios para los judíos, habla de la misericordia de Dios para los gentiles. Ya en el capítulo 12 comienza a establecer de manera práctica lo que ya se había enseñado. Ahora habían unos deberes, habría una forma de funcionar, y con esto específicamente comienza esa vida práctica en la vida del creyente. Dice ese verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo lo vamos a presentar? Santo, agradable a Dios. Y mira esto qué poderoso, y es de las cosas más importantes para lo que vamos a estar viendo en los próximos mensajes de lo que será Mente Sana. ¿Cómo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Cómo presentamos ese cuerpo santo, agradable a Dios, siendo vuestro culto racional? Él está diciendo de las formas que vas a comenzar a mostrarte, a vivir ese culto racional, es cuando actúas, cuando tienes acciones,
Una vez más, Pablo, después de mostrar la inmensidad de la misericordia de Dios, ahora llama a los creyentes a responder entregándose a Dios y entregando todo su ser. Y entregar todo su ser incluye con lo que piensa, con lo que manifiesta emociones, con lo que nos hace verdaderamente diferente a todo lo creado por Dios, nuestro cerebro, nuestra mente, entregándose completamente a Dios. En la antigüedad, viendo unos sacrificios como se veían con animales, ahora era toda nuestra propia vida como un sacrificio vivo. Y de las cosas que yo quiero destacar es ese aspecto del culto racional. ¿Y a qué se refería? Y cuando nosotros miramos el original, esa palabra racional, a lo que se está refiriendo y a lo que significa es a la razón, es a palabras lógicas. Él le decía, ahora tú te vas a presentar delante de Dios todo tu cuerpo de una manera lógica, con razonamiento. Tú le vas a servir a Dios. El creyente debe servirle a Dios sabiendo que le sirve. No como monigotes, no como robots. Esa es la fácil. Esa es la famosa pregunta que muchas veces surge. ¿Por qué Dios permite esto o permite lo otro? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Porque no somos robots, porque tenemos una capacidad decisional y que si no somos conscientes y racionales del servicio que le damos a Dios, hacemos cosas contrarias a lo de Dios, como te voy a mostrar dentro de un rato, y suceden esas cosas. Si no, si fuéramos robots, pues Dios haría lo que quisiéramos y se acabó. Que Dios tiene planes para nuestra vida, para que nosotros hagamos, tenemos la capacidad decisional por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestro raciocinio, para entonces nosotros poder hacer. Una vez más, significa razón, significa palabra, significa lógica. Se puede traducir como racional, como lo razonable. Es un culto, escucha bien, que involucra la mente. El creyente involucra su mente. A mí no me gusta hablar de muchas cosas que suceden en lo que es el evangelio y el ambiente eclesiástico, pero a veces uno ve unas cosas de gente que no involucra su mente. Por eso es que yo le insisto que hay que estudiar, por eso es que yo insisto que hay que evaluar la palabra del Señor, por eso es que yo insisto que no se quede con lo que yo le diga, que usted lea, que usted estudie, que usted se instruya, si tiene dudas no tenga ningún temor en preguntar, porque hay que involucrar nuestra mente. Escucha bien, no solamente involucra nuestra mente cuando está hablando de lo racional, el culto racional involucra la mente, pero no solamente involucra la mente, involucra el aspecto de comprensión. El vivir en Dios se comprende. Hay cosas que nunca vamos a tener la explicación de ellas, pero las vas a comprender. Pastor, ¿y cómo es eso? Cuando las vives, no necesitas explicaciones, pero la comprensión está en el resultado de lo que viviste. Yo no sé si me expliqué. La mayor parte de las veces, y voy a tocar un tema que a nadie le agrada, pero el que lo experimenta, lo comprende. ¿Cuál es? La generosidad. La gente le choca el tema de ofrendar y de diezmar, pero yo no he visto uno que cumpla con el mandato divino, que cumpla con el principio divino, que cumpla con el principio espiritual, que no tenga resultados en su vida. ¿Cómo se traduce? Tú hablas con ellos y te dicen, yo no sé cómo yo lo hago, pero lo hago. Yo no sé cómo las cosas suceden, pero suceden. Tú no entiendes, pero comprendes el principio espiritual. Y traigo ese porque es el más complicado de entender de 2 o 3. Pero el que lo vive, lo comprende. Una vez más, muchas veces no entenderás muchas cosas de Dios, pero las vas a comprender. Hay una comprensión en el aspecto de involucrar nuestra mente. Lo interesante es que ese culto, y yo creo que todos nosotros nos debemos ser conscientes de esto, no es meramente ritual ni mecánico. El servicio a Dios en nuestra mente y el culto racional no es ritual y mecánico. Si el culto no pasó esto, no pasó esto, no pasó esto, no estuvo bueno. Hay un montón de sitios que tú podrás ir, y voy a decir esto con cuidado y con respeto, que
que si el predicador no da 3 buenos gritos, no hubo fuego en el culto. Y el fuego en el culto no tiene nada que ver con 3 buenos gritos. Si no se me pararon los pelos, el servicio no estuvo bueno. El servicio no tiene nada que ver si estuvo bueno o no estuvo bueno, si se te paran o no se te paran los pelos. Porque va más allá de lo mecánico, de lo ritual, se va de lo que va sucediendo en tu mente. Se va lo que va sucediendo cuando tú recibes la palabra del Señor y se traduce en tu mente. La comprensión, la vivencia, va en este aspecto de involucrar todo tu ser, específicamente la mente. Cuando se refiere al aspecto de culto, está hablando ahora de adoración. Y en el Antiguo Testamento se usaba para los sacerdotes que servían en el templo. Porque traer esto, una vez más, lo que está diciendo es el escritor que es un servicio y adoración a Dios ofrecido conscientemente y con entendimiento. La mayor parte de las veces de lo que se le acusa a los creyentes, a los evangélicos, en el aspecto una vez más eclesiástico, es que somos locos. Hay 2 formas que se nos pueden acusar de locos. Por lo que dice la Biblia, que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero es locura cuando una persona habla de la forma en que habla, porque habla en fe, creyendo en su palabra, y otra cosa es locura por cosas que se hacen que son incomprensibles, que no sé ni dónde rayos están en la Biblia y que definitivamente te van a acusar de loco. ¿Por qué digo esto una vez más? Porque lo que se trata de ese culto racional es de tu servicio, adoración a Dios, que se ofrece conscientemente y con entendimiento. Y la pregunta que yo te hago en el día de hoy, y que es lo que yo pretendo alcanzar con esta serie de pensamientos, es si tú estás sirviéndole a Dios con la conciencia correcta y con el entendimiento correcto. Y yo estoy seguro que a lo mejor los que estén comenzando en el evangelio y los que estén comenzando en los caminos del Señor se preguntarán: pastor, yo no entiendo todo. Definitivamente, una vez más, no vamos a entender todo, no conocemos todo, pero a lo que te has expuesto hasta hoy, algún entendimiento ha tenido que haber en tu vida, ha tenido que despertar en tu vida. En aquel momento había un problema, la cultura grecorromana y el culto a dioses paganos eran rituales externos. Todo eran sacrificios externos, consistía en sacrificios, consistía en festivales, consistía en todo lo externo, lo que se podía ver, palabras repetidas. No requería integridad moral, no requería ningún entendimiento. Las cosas pasaban y porque pasaban todo el mundo iba en ese barco. Eso es lo que pasaba allí, eso es lo que se vivía allí. Era ir a un lugar porque otros iban. La presión de grupo no es algo nuevo. La famosa presión de grupo con la que nosotros nos criamos, los que tienen mi edad joven, que antier salimos de la high, que todo el tiempo te hablaban de presión de grupo, eso lo vivimos constantemente. Yo te pregunto a cuántos sitios tú vas porque otros fueron. Tú ni sabías para dónde ibas, pero como fue el amigo tuyo y el amigo tuyo te invitó, allá fuiste tú con la emoción, no que tú tenías necesariamente la que tenía el amigo tuyo. Eso es lo que pasaba ahí a nivel religioso. Se sacrificaba y no se sabía ni por qué se iba a sacrificar, pero allí yo estaba sacrificando. Había un festival, a ese festival voy, porque ese festival religioso era el que tendría que irse porque todo el mundo iba. No había nada racional. Si no involucras una vez más lo racional, no involucras el pensamiento, no involucras el consciente, nunca vas a fomentar una relación personal con Dios. De eso se trata esto, de tener tus experiencias, de vivir por el conocimiento que adquieres en tu vida, aunque tengamos experiencias colectivas, aunque tengamos momentos de grupos, aunque tengamos un disfrute de Dios, por supuesto con otros, lo que siempre vamos a fomentar con el consciente es esa relación personal. Pablo quería romper con esa mentalidad. Pablo quería romper con la adoración
esa adoración externa que era de los ritos, que era de los sacrificios. Él decía, ahora tienes que ofrecer todo tu ser, tienes que involucrar la mente, tienes que vivir por lo que Él ha hecho, por la respuesta de Dios y su misericordia, era lo que le decía a esta gente. Y todos nosotros, una vez más, tendremos que estar conscientes de eso. ¿Por qué traer eso en el día de hoy? Porque no es nada diferente a lo que nosotros experimentamos a nivel religioso, y no solamente a nivel religioso, allá afuera. Y dime tú, si la presión, si nuestro alrededor no causan estas tres cosas. Número 1, presión. Número 2, moldearnos. Dime tú, una vez más, si nuestro alrededor no presiona, no moldea y no distorsiona nuestros pensamientos. Dime tú si las noticias que han surgido en los días recientes, en tu ser, cuando prendiste la televisión, viste las noticias, comenzaste a escuchar, lo que escuchaste no te causó una presión, no quiso moldear tu pensamiento y no llegó a distorsionar lo que pensabas hasta ese momento. Esto gente lo verá en el futuro, este mensaje. Pero todos los que estamos aquí hemos sido expuestos a la misma noticia, que no la voy a tocar porque no quiero emitir una opinión, que yo sé que la gente la esperaría. Pero dime tú si la noticia que escuchaste, sabiendo la que te estoy diciendo, te puso a pensar diferente. Dime tú, si llegaste a justificar a lo mejor hasta lo injustificable, por lo que sentiste en un momento. Yo tuve que contestarme de inmediato. Cuando yo comencé a ver un montón de reacciones, cuando se crea un GoFundMe para tratar de ayudar a una persona, yo tuve que buscar 1000 justificaciones para entonces, por la lástima que sentía hacia la persona. Después sale un video del otro papá, porque nadie pensó en la otra familia, hasta que salió el video de la otra persona, llorando, perdonando al otro. Dime tú si no son situaciones que nos exponen una vez más, que en nuestro alrededor, y ni siquiera, escucha bien, te tocaba quizás directamente a ti. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque es duro, porque a todos nos trastoca, y como ese hay un montón, desde que te levantas hasta que te acuestas. Ayer mismo me voy a acostar, iba a prender el televisor, y digo, no voy a prender nada, porque si lo que voy a poner son los canales locales, y yo no me explico cómo a las 10 de la noche, es que vienen los programas de investigación. A las 10 de la noche quieren poner los programas, a las 10 de la noche, que más allá de programas de investigación son programas de críticas, que dejan dinero, que es lo que hace esta gente, que es verdad que hay que fiscalizar, que es verdad que hay que estar pendiente, eso es verdad, pero esta gente vive de eso, vive de llenar tu mente a las 10 de la noche de malas noticias. A las 10 de la noche decirte que te va a aumentar la factura de luz $50, dime si duermes o no duermes. Dime si te acuestas aborrecido o no te acuestas aborrecido. A las 10 de la noche. Y son los mismos que después te están hablando que hay una alta incidencia de suicidio. De loco. Hay una alta incidencia de suicidio y lo que te dicen después, el gobierno no hace nada. Sí, pero a las 10 de la noche tú le estás diciendo a la gente que las cosas van de mal en peor. ¿Sabes lo que yo quiero? Que tú tengas una mente sana. Que a las 10 de la noche, vete a acostarte viendo quizás esas cosas, pues tú pongas el 58 y veas a tu pastor predicando. O que veas a uno de nuestros pastores predicando. O que veas una palabra de fe que te inspire. Y si no, no pongas el televisor y ora. Y pídele a Dios que te dé un buen descanso. Si suficiente tienes con los revoluces que tú tienes en tu mente para meterte otros revoluces adicionales. Pastor, ¿y qué hago? ¿Me excluyo? No te excluyes, pero te metes racionalmente si entras en unos ciertos temas de la manera correcta para hacer la influencia correcta y que las cosas verdaderamente cambien. Pero todos nosotros tenemos que estar conscientes que nuestro alrededor querrá presionar,
moldearnos y distorsionar nuestros pensamientos. Y por eso entonces es que el apóstol Pablo continúa con el verso 2. Una vez más, es el culto racional, es el yo involucrar todo mi ser, es el yo involucrar mi pensamiento, es lo que te he hablado hasta ahora, pero hay una forma de hacerlo diferente, hay una forma que tendremos que todos nosotros hacerlo para que esa presión, para ese querer moldearnos y distorsionar nuestro pensamiento, no se dé en nuestras vidas. ¿Y cuál es? El verso 2, donde la palabra del Señor dice, no conforméis a este siglo. Dice esta gente, no te conformes, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Y esta es la clave. No te conformes a este siglo, eso lo vamos a ver al final, lo que significaba específicamente, porque con eso quiero cerrar. Pero le está diciendo, no te puedes conformar a eso que se está viviendo. Vas a tener que ser transformado por medio de la renovación de tu mente. Por medio de la renovación de tu mente, no te conformas. Cuando te habla de renovación, lo que implica es hacerlo nuevo, es hacer algo nuevo continuamente. Continuamente, continuamente. Ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos como creyentes, como cristianos. Pensamos que la solución llegó y se acabó y yo no tengo que hacer nada. No, esto es de todos los días. Es renovarnos en nuestro entendimiento, es algo de todos los días. Tu relación con Dios no es de una temporada, tu relación con Dios no es de la solución de un problema, tu relación con Dios no es del momentito que llegaste y te sentiste bien y se acabó. No, todos los días eres expuesto a la presión, todos los días te tienes que renovar en el pensamiento, lo tienes que hacer nuevo continuamente. La implicación de ese aspecto de renovación a lo que va es hacerlo nuevo continuamente. Todos los días te quiere moldear la sociedad, todos los días lo haces continuamente, lo haces nuevo continuamente. Todos los días se te quiere distorsionar el pensamiento, todos los días tendrás que renovarte, todos los días por implicación tendrás que hacerlo nuevamente. Es continuamente. Una mente renovada, una mente que no está renovada. Y tú quisieras saber si tú vivieras por eso. Número 1, está cautiva de las emociones. Y no solamente cautiva de las emociones, está cautiva de las emociones, de las apariencias y de las modas. Y te dejas llevar. Vestías de una forma y de repente empiezas a vestir de otra. Y la gente te dice, adiós, ¿qué te pasó? Te dejas llevar. No te estoy diciendo que no vas a cambiar tu... Usted ve que yo a veces me pongo esto, me pongo lo otro, pero me pongo porque me siento, porque me da la gana, no porque seguía esto, seguía lo otro. Y ahora pienso así, y ahora pienso asado, porque ahora esto es lo que está de moda. Y ahora la identidad no es tuya, la identidad es de otro. Una mente que no se renueva vive una vez más cautiva de las emociones. Una constante tristeza. Hermano, la tristeza se experimenta y todo el mundo la experimenta. Pero no podemos vivir una constante tristeza. Una constante amargura. Mira, pues a mí me da. Me da. Pero no me puedo quedar en ella. Si me quedo en ella, no ven que te predico. Te vas a llevar por las emociones. La apariencia. De todas yo creo que esa es la peor. Los creyentes, peor. Que aparentan vivir una vida tan perfecta. Una mente no renovada. Escucha esto. Confunde el éxito humano con la bendición de Dios. Dime cuántas cosas, una vez más, yo he dado este ejemplo anteriormente. Le pediste a Dios, lo tienes, y eso que le pediste a Dios, que puso en tus manos, fue lo que te apartó de Él. Pero ahora piensas que eres bendecido porque estás teniendo, entre comillas, éxito. Nunca el éxito sustituirá a Dios. Nunca confundas el éxito humano con la bendición de Dios.
Una mente no renovada, esta sí que es dura, justifica lo incorrecto porque todos lo hacen. Porque sea aprobado por la gente no quiere decir que las cosas son correctas. Yo estoy hablando de una mente sana. Y lo que te estoy diciendo es duro. Esto es más real de lo que tú piensas. Y como nosotros nos encontramos viviendo en el día de hoy. Una vez más, yo no soy de los que exagera. Porque los temas que se tocan, y yo le he dicho aquí en otras ocasiones, no son nuevos. Nosotros estamos viviendo con los mismos temas a través de toda la humanidad. Pero la relevancia que tienen hoy es mucho mayor. Créeme que es mucho mayor por la exposición que hay de información. Si tostarte antes era fácil, hoy es mucho más fácil. Todo el mundo se entiende, como cuando uno predica afuera, se entiende tostarte, se entiende tostarte, volverte loco. Si antes era fácil volverte loco, ahora es mucho más fácil. Si diariamente, esta mañana yo escuchaba a Amos Morales, estoy buscando en la radio puertorriqueña es un desastre, hasta las emisoras cristianas, con todo el respeto que se merecen todas las emisoras cristianas, colegas, amigos y todo. Pues yo estoy con un menor de edad, una niña pequeña, y es verdad que hay que tocar unos ciertos temas, pero uno toca unos ciertos temas de unas edades hacia adelante, uno toca unos ciertos temas cuando surgen en la conversación familiar, pero entonces yo tengo la emisora cristiana y a las 7:30 de la mañana es que quieren venir a estar hablando de todos los temas sociales del planeta Tierra y resolver el mundo y criticar a todo el mundo, con la muchachita ahí, pues ya no puedo escuchar la radio cristiana. Pongo la emisora de noticias porque yo soy un viejo y eso es crítica va, crítica viene. Pues ¿qué me queda? Amos Morales, en vivo. Y yo pongamos, y Amos está diciendo, aquí recibe un mensaje de fulano de tal que está diciendo que él es salsero, pero desde que está escuchando aquí a Fidelity y a Amos Morales con el positivismo, se quedó en Fidelity, la número 1. Por lo menos tú lo oyes, con el mensaje positivo. Y como dice el pastor Otoniel, le copia todos los mensajes el domingo por la mañana y lo da toda la semana, y ahí todo el mundo es contento y es feliz. Pero la verdad, la exposición a lo que causa tristeza, depresión, amargura, presión, diaria. Una mente no renovada, para moverme en esta noche, una mente no renovada interpreta las circunstancias según la cultura y no según la palabra de Dios. Interpreta las circunstancias según la cultura y no según la palabra de Dios. Difícil, dificilísimo. Te pregunto yo, y si estuvieras consciente de lo que será, creía que tenía aquí la aplicación, no voy a poder poner el piano. Pero te pregunto hoy, si estás consciente realmente una vez más, para moverme al último punto, de lo que es la palabra del Señor y lo que representa en tu vida, para ir en contra de la corriente. Si de verdad el aspecto de la fe es real en tu vida, a nivel del consciente, yo tengo que decir que sí, porque si no, no estuvieras aquí en esta noche. Pero yo me pregunto muchas veces, y yo sé que sonará duro lo que voy a decir, y no tengo problema con eso, porque me voy a poner medio duro en 2 o 3 cosas, porque es necesario. Pero yo me pregunto, todos aquellos que dicen que quieren el bienestar para sus hijos, si están dispuestos a todos los domingos traerlos a la casa del Señor, pero quiero lo mejor para mis hijos. ¿Consciente? De la misma forma que quiere darles buenas vacaciones, darles buena educación cristiana. De la misma forma que hace un esfuerzo para ponerlos en un buen colegio porque quieren la mejor educación para ellos. Es el mismo esfuerzo que haremos quizás para mostrarles el conocimiento de la palabra del Señor y contra la corriente. De la misma forma que le enseñamos a tener descansos, le podremos enseñar a descansar en la palabra de Dios. Dime si podemos interpretar las circunstancias según la cultura
y no según la palabra del Señor. ¿Lo podemos hacer según la palabra del Señor? El problema está de todo esto en el hecho, escucha bien, de que cuando nosotros no actuamos con una renovación del entendimiento, no podemos entender la voluntad de Dios. Lo que ponemos en tela de juicio es la voluntad de Dios. Mira el verso como dice, cuando tú miras ese verso 2, una vez más dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes. Y esa palabra comprobar refiriéndose a examinar, a discernir y examinar ¿qué? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Una vez más, cuando no vivo por esa renovación, cuando no vivo por lo que te estoy diciendo, lo primero que comienzo a cuestionar es la voluntad de Dios. Dime cuántas veces habrás cuestionado si la voluntad de Dios es que tú le sirvas. Dime cuántas veces le hemos cuestionado si la voluntad de Dios es que yo haga esto o haga aquello. ¿Será la voluntad de Dios que levante o no levante este negocio? Y lo primero que haces es que buscas lo que dijo Trump. Y si te dejas llevar por lo que dijo Trump, no haces el negocio. Porque ni los aranceles que se supone que te toquen a ti ya te estás quejando. Dime si es cierto o no es cierto. Dime si no te dio depresión cuando empezaron a hablar de aranceles. Y muchos de nosotros, para no decir ustedes, ni sabían lo que era un arancel. ¿Sabes la palabra impuesto? Pero arancel no se escuchaba hasta que Trump dijo aranceles. Ay, nos dio miedo. No, ahora sí que. Y aumentaron los huevos. Y cuando empezaron a aumentar, no, ya no se. Gallinas querían comprar. Gallinas, vamos a montarlas. Y a nadie se le ocurre montar un negocio de gallinas ponedoras. Dime tú si no comienzas a cuestionar la voluntad de Dios. Cuestionamos la voluntad de Dios. No creemos en la voluntad de Dios. No la creemos como agradable y no la creemos como perfecta. Y hay un riesgo, escucha bien, de confundir la voluntad de Dios. Mira lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 16. El libro de Mateo, el capítulo 16, el verso 21 al 26, dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y dice el verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me tengo que ir, tengo que morir. Ante los ojos de cualquiera era negativo, como ante los ojos de Pedro. Y Pedro le dijo: no te expongas a ese maltrato. No puedes morir. Aunque le dijo que iba a resucitar, no puedes hacerlo. Y en ese instante, Jesús comienza a tratarlo como ¿qué? Como Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Me eres tropiezo. ¿Por qué le era tropiezo? Aquí es donde quiero destacar. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y mira lo que dice el verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una vez más ponemos en riesgo el confundir la voluntad de Dios. Y ahora Pedro se dejó llevar en su pensamiento por algo que parecía negativo, cuando era algo que tenía que suceder para que nosotros experimentáramos lo que experimentamos en el día de hoy. Y Jesús le dice: es bien sencillo. ¿Qué hiciste? Quitaste tus ojos de las cosas de arriba y las pusiste en la de los hombres.
No se entiende la voluntad de Dios cuando nuestra mente, nuestro pensamiento, evaluamos lo divino por lo terrenal. Eso es lo que yo te he dicho hasta ahora. Todo lo que estamos hablando y de estudio que estamos estableciendo, una vez más, si no renuevas tu pensamiento, no entiendes la voluntad de Dios. Hay un riesgo de confundir la voluntad de Dios. Confundimos la voluntad de Dios cuando nosotros, una vez más, ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres en vez de ponerlo en las cosas de Dios. De los peligros más grandes que nosotros podemos vivir es cómo el mundo influencia distorsionadamente. Por eso él dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. Priorizando, por ejemplo, el yo sobre Dios. Eso se trata de vivir por una influencia distorsionada. Valorar lo superficial en vez de lo eterno es vivir por una influencia distorsionada. Vender una verdad relativa y cambiante es vivir por una influencia distorsionada. Dime tú si eso no es lo que vivimos hoy. Dime tú si no es lo que estamos viviendo. Hermano, en todo. Tenemos que tener la mente muy clara. Siempre que pongas la mirada en los hombres, una vez más, la influencia va a ser distorsionada. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 55, el verso 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y contra él tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y mira lo que dice el verso 8, es de las cosas que tenemos que entender. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo de Dios siempre será más grande. Cuando tú miras esa palabra pensamiento, ahí lo que se está refiriendo específicamente, escucha bien, es a intenciones, es a planes, es a algo que se tiene que elaborar. Dime tú si tú no utilizas la mente para hacer planes, para algo que tienes que elaborar. Dime tú si no tienes intenciones en tu mente. Y el profeta está diciendo, no hay planes más grandes que los de Dios. Mientras yo estudiaba, y yo quisiera traer esto más simple, lo traeré simple. Pero mientras yo estudiaba, yo me ponía a pensar, una vez más, en todo lo que tú habrás querido alcanzar, en todo el trabajo que te da. Pero no me ponía a pensar solamente en todo el trabajo que te da. Me ponía a pensar en todos los dolores de cabeza que te da. ¿Cuántas tristezas y amarguras te dará? ¿Cuántas lágrimas habrás derramado por el progreso, por el proyecto de vida? Por lo que el mismo Dios pone en tu mano. Pastor, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a dejarlo todo? No, poner las cosas y tu mirada en el de arriba. A veces yo me pregunto si de verdad tendremos la confianza en Él de tal forma de descansar en Él. Pastor, ¿y cómo es eso? Que cuando llegue el problema, no es que tú vas a dejar de hacer, porque yo siempre le he dicho, tú sigues haciendo, pero confía. Mañana, como quieras, vuelven a ser las 8 de la mañana y te tienes que levantar a producir de la misma forma. ¿Cuántas amarguras podrás haber evitado? ¿Cuántas peleas en la casa podrás haber evitado? ¿Cuántas peleas en el matrimonio y amarguras le habrás causado a tu esposo o a tu esposa por el tan solo hecho de no poner las cosas y tu mirada en las cosas de arriba? Porque de una cosa se complica todo el alrededor por el tan solo hecho de no
trabajar nuestro pensamiento, no renovar nuestra mente, no conocer la voluntad de Dios y vivir de la manera correcta. Cuando habla en este aspecto y en ese verso 2 del libro de Romanos, del mundo, se refiere a 3 cosas, y con esto voy a cerrar y no voy a abundar, lo voy a dejar para el mensaje que viene. Se refiere a 3 cosas. Se refiere al sistema de valores, se refiere a prioridades y se refiere al pensamiento dominante. Se refiere una vez más a 3 cosas. Y yo sé que hay varios que apuntan porque el miércoles tendemos a estudiar un poco más la palabra del Señor. Número 1, se refiere una vez más al sistema de valores. Renuévate una vez más, renuévate. El verso 2 dice, nuevamente dice la palabra del Señor, no te conformes a este siglo, no te conformes al sistema de valores establecidos, no te conformes al sistema de valores. Número 2, no te conformes a las prioridades. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿cuáles son las prioridades? Si tienes claras las prioridades, ¿tienes claras tus prioridades? Tus prioridades son las del cielo, tus prioridades son las de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? Oye, tengo que felicitarte. Porque miércoles a esta hora, estar aquí, es porque esto es una prioridad. Esa es la verdad. Yo tengo que aplaudirte. Yo tengo que reconocerlo. El que está conectado ahí, escuchando esto hoy, yo tengo que aplaudirte, reconocerte, porque ¿cuántas cosas puedes hacer hoy? El que dejó de hacer dinero por estar aquí hoy, te lo reconozco más todavía. Y yo no te lo puedo recompensar, pero si el Dios del cielo no te lo recompensa, no, tú pones la mirada en la de arriba, yo estás seguro. Pero todo el mundo no lo entiende. Hay frases que uno evita, una vez más yo le he dicho, decir porque se utilizan para manipulación. Pero como yo no sé que yo no manipulo, yo estoy convencido de esto. Te lo digo. ¿Cuáles son las prioridades? Y por último, y con esto comenzaré, la semana que viene, ¿cuál es el pensamiento dominante en tu vida? Él decía, renovaos, no te conformes a este siglo, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Se tiene que renovar una vez más los pensamientos dominantes en nuestra vida. Los pensamientos dominantes en nuestra vida. Y nosotros nos vamos a ir ya. Pero yo quiero que tú te pongas a pensar en esta noche. ¿Cuál es el pensamiento que más ha dominado en tu vida en estos días? ¿En qué has invertido tu mente? ¿En qué has invertido tu pensamiento en estos días? ¿En qué? ¿Cuál ha sido la prioridad?